toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 2 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Párate Bueno Estéreo 94.4, Ondas del Malagasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EPE. Página web www.notillano.com. Facebook Live notillano.com. Hoy es lunes 4 de enero del año 2021 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Alza en el galón de gasolina, golpe a la economía del Meta, donde la cobran al más alto precio. Gerardo León, otro ciudadano víctima de la maldita violencia en Puerto Gaitán. Los cambios en el gobierno del Meta pretenden dinamizar su accionar y mejorar la atención ciudadana. Pese al toque de queda, el Meta registró elevado número de turistas. Es muy delicado el estado de salud del dirigente obrero Julio Roberto Gómez. Asesinan a otro excombatiente de las FARC en Colombia, el segundo en 2021. Alcaldesa endurece restricciones en Restrepo. Un ahogado, vehículo volcado y desprendimiento de tierra, primeras novedades en 2021. Con bisturí, hombre amenazó con herir a su hijo de 2 años en el cuello para impedir su captura. Hallaron sin vida a trabajador en vereda Puerto Colombia. Colombia llega a 1,67 millones de casos de COVID con 9.412 nuevos casos. 5 cambios y 2 rotaciones en el gabinete departamental del Meta. Arrollado por una camioneta de la policía murió joven de 20 años en Guamal. Bogotá confinará 2,5 millones de personas por aumento de contagio de COVID. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Ejército rescató tractocamión entre el Meta y Caquetá. Más de 85 millones de casos de COVID en el mundo, según Universidad Johns Hopkins. Nancy Pelosi resulta elegida como presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos. Al menos 23 muertos tras el derrumbe de un techo en un funeral en la India. Un muerto y varios heridos tras tiroteo en una iglesia en Texas. Facciones palestinas dicen que han logrado un acuerdo para celebrar comicios. Denuncian la muerte por falta de atención médica de indígena venezolano preso. Gobierno nipón contempla declarar un nuevo estado de emergencia en Tokio. Francia supera los 65.000 muertos por COVID con 12.489 contagios en un día. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 6 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Jason Villagrán Trujillo. En Párate Bueno Milton Javier Murillo Sánchez y Mibaiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras Davier Oliveros. En Puerto Gaitán César López. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 de la mañana, 6 minutos. Una vez más, se da duro golpe al raquítico presupuesto familiar, señalan transportadores. Indicaron al Noticiero del Llano que este gobierno no tiene compasión con quienes devengan lo del diario sustento en esta actividad.
manifestaron su voz de protesta porque aseguraron que en Villavicencio se vuelve a pagar el precio de la gasolina más elevado de Colombia y sostuvieron que esto se constituye en una injusticia. ¿Cómo es posible, argumentaron, que se llevan el petróleo y en lugar de beneficiarnos ponen el más alto valor en la gasolina? Después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el precio de la gasolina subió desde el 1 de enero en 13 ciudades principales de Colombia. El aumento es de 109 pesos, por lo que el valor promedio por galón quedará establecido en 8.127 pesos. Pero este no será el único aumento. El diésel aumentará 125 pesos, con lo cual el promedio del costo del galón será de 8.149 pesos. El gobierno nacional argumentó que el alza se da debido al incremento que se viene presentando en indicadores internacionales de la gasolina y el diésel durante el mes de noviembre y diciembre. El más alto valor por galón de gasolina se cobra en Villavicencio, que quedó en 8.547 pesos, Bogotá 8.447, en Cali 8.463 y en Medellín 8.382. En particular, en las últimas 2 semanas, el indicador de la gasolina tuvo un aumento consecutivo del 16% y luego 17% respecto a los meses de octubre y noviembre de 2020 respectivamente, fue la justificación. El Ministerio de Minas y Energía informó que el precio de la gasolina cerró 2020 como el más bajo desde mayo de 2017, cuando en promedio fue de 8.156 pesos por galón en las 13 principales ciudades del país. Este incremento se suma al que ya había anunciado el gobierno el pasado 16 de diciembre, cuando la gasolina subió 99 pesos por galón. Es decir, que cada día el aumento en la canasta familiar es más elevado, y el ministro Carrasquilla sigue sosteniendo que un trabajador puede sostener a su familia ganando el salario mínimo con un miserable aumento del 3,5%. 7 de la mañana, 9 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con toda la libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre:
Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 12 minutos en el Noticiero del Llano. La maldita violencia nos quitó a un ciudadano de bien, un luchador y servidor de la sociedad, señalaron residentes en Puerto Gaitán al comentar el asesinato de Gerardo León. Siempre se distinguió por su trabajo, por la tarea que emprendía y terminaba por su apego a la equidad y justicia, respeto al derecho ajeno, por auxiliar a quienes más lo necesitan para enseñar como maestro, señalaron los del colectivo del Magisterio, que dialogaron con los periodistas del Noticiero del Llano y para pedir por este conducto a las autoridades que investiguen para dar con los responsables del asesinato de Gerardo León, quien fuera ultimado cuando se encontraba en el resguardo El Tigre. Se ha solicitado en muchas ocasiones al Estado la protección de los líderes sociales que están amenazados y quienes no han recibido esta clase de boleteo saben que su misión no les gusta a los guerreros, a quienes solo les interesa satisfacer sus ansias para obtener utilidades de tipo económico y político, afirmaron los maestros, quienes destacaron la actividad del ciudadano muerto en acción violenta que ha censurado la comunidad. La muerte se produjo cuando Gerardo León le bajó el volumen al equipo de sonido que generó la reacción de un menor de edad que con arma blanca le causó heridas que le ocasionaron la muerte. Se busca agilizar la administración y que cada funcionario cumpla y atienda con eficiencia a la comunidad. Es la directriz del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, quien determinó algunos cambios en su gabinete con el fin de optimizar el servicio. Sin desconocer la labor que algunos de los ahora licenciados realizaron, Zuluaga decidió que saliera del cargo el secretario de Gobierno Víctor Bravo, quien es reemplazado por Carlos Osorio, quien ha sido varias veces candidato a la gobernación del Meta. Patricia Vaquero, de amplia recordación por su tarea en la defensa civil, es ahora la secretaria de la Mujer y reemplaza a Jenny Montaña. Luis Carlos Londoño es el director de turismo del Meta para ocupar la posición que tenía Mónica Solano. En la Secretaría de Salud ingresa Jonathan David Neira, quien lleva o fuera alcalde de San Martín y actuará como subdirector del Hospital de Granada. Deja el cargo Jorge Ovidio Cruz, de muy buen desempeño. El exalcalde de Comaral, Albeiro Serna, llega a la gerencia de Minas para suceder a Arnulfo Rey y se hizo un cambio de juego, ya que Mireya González de Cultura ocupa la gerencia de la Lotería del Meta y Camila Arismendi llega a la dirección del Instituto de Cultura del Meta. El accionar del gobierno es dinámico y estamos trabajando permanentemente para mejorar tal como se prometió durante la campaña electoral y conforme las exigencias ciudadanas, dijo el gobernador, señalando que es su interés atender con diligencia las necesidades de la comunidad. 7 de la mañana, 15 minutos. Miel de abeja de excelente calidad se la sigue garantizando el Noticiero del Llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. Este producto, la miel de abejas que distribuimos exclusivamente, es de Apinal, que garantiza su pureza. Pedidos al 314-298-6831. 7:15 minutos. Noticias de la agencia española EPE. Francia superó este domingo los 65.000 muertos por coronavirus en un día cuando se notificaron 12.489 contagios, muchos más que los 3.466 de la víspera, una cifra particularmente baja que se explicaba por los pocos test que se hicieron el día de Año Nuevo. La Agencia de Salud Pública indicó en su página de Internet que en las últimas 24 horas fallecieron en los hospitales 116 pacientes por COVID-19, de forma que desde el comienzo de la epidemia su número sube hasta 65.037. El primer ministro británico Boris Johnson notificó de su endurecimiento de las restricciones mientras se ultiman los preparativos para intensificar el programa de inmunización con la vacuna
Oxford AstraZeneca para combatir una pandemia que alcanza niveles sin precedentes en ese país. Desde hace varias jornadas, el Ministerio Británico de Sanidad arroja cifras alarmantes de contagios por COVID-19 en el Reino Unido, números que no bajan de 50.000 casos diarios, otros 54.990 en las últimas 24 horas, en tanto que los hospitales temen colapsar. 7 de la mañana, 17 minutos. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. Más información en el Noticiero del Llano. Buen número de turistas registró Villavicencio y otros municipios del Meta, pese a que hubo toque de queda desde el 31 de diciembre hasta el domingo 3 de enero a la medianoche. Durante la mañana de ayer la fila de carros particulares y autobuses era enorme desde inmediaciones del Parque Los Fundadores por la vía Bogotá. La policía tuvo que adoptar el plan reversible o contraflujo en un sentido por algún tiempo para descongestionar el carreteable. De igual manera, un elevado número de motociclistas tuvo inconvenientes al regresar a Bogotá por la antigua salida sector Servitá debido a los derrumbes durante el fin de semana. Por la cantidad de lodo, algunas motos pasaron en un tráiler, pero hacia el mediodía de ayer, por aplicación del toque de queda, quien prestaba ese servicio se abstuvo de continuarlo. Por tanto, solicitaban que lo dejaran regresar por el túnel para llegar a Bogotá. Es muy delicado el estado de salud del presidente de la CGT, el dirigente sindicalista que igualmente preside una entidad obrera de carácter internacional. Se encuentra en cuidados intensivos debido a quebranto de salud. Los médicos informaron que se trata del coronavirus que ha afectado a Julio Roberto Gómez Esguerra, que se le considera como uno de los líderes más atinados del movimiento sindical y ha representado a Colombia en importantes posiciones de este género a nombre de la Confederación General del Trabajo. De los 5 continentes donde es conocido han llegado mensajes de solidaridad y en el mismo sentido se ha pronunciado numerosas organizaciones, no solo obreras, sino también empresariales, del Estado y de la Iglesia. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, con la firma de su presidente Diógenes Orjuela, manifiesta solidaridad con Julio Roberto Gómez y al igual que se ha venido practicando, se realizan cadenas de oración por la vida de este hombre, defensor de los derechos humanos que afronta difícil enfermedad. 7 de la mañana, 19 minutos. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Ni siquiera las medidas adoptadas por el gobierno con el fin de evitar la ampliación de esta gravísima enfermedad que se llama COVID-19 ha frenado el ímpetu y la irresponsabilidad de ciertas personas que hacen lo que les da la gana, atentando contra su vida y contra la comunidad. En la capital del departamento del Meta, al igual que en otras poblaciones de esta sección del país, se ha observado cómo imprudentemente algunas personas con absoluta y total irresponsabilidad hacen lo que les viene en gana, desatendiendo todos los protocolos y jugándose la vida. Y para colmo de males, la situación hospitalaria es cada día más difícil porque los médicos, las enfermeras y demás personal que atiende en clínicas y hospitales está cansado del trabajo que en muchas ocasiones supera hasta las 48 horas seguidas, lo que ocasiona pues una fragilidad en el estado de salud y por ende gravísimos perjuicios para ellos y para su familia. Pero no atendemos este llamado y para colmo del caso, otras personas se vienen quejando de la forma de proceder de algunas empresas prestadoras de servicios como Famisanar, que de acuerdo con la versión de la señora Nancy Díaz, madre de un joven David Antonio Rodríguez Díaz, pues fue internado en el hospital del municipio de Granada el 31 de diciembre y
de urgencia debe ser trasladado a un centro asistencial para que sea atendido por un nefrólogo, pero hasta la fecha nada de eso ha ocurrido. La situación entonces es supremamente grave en este sentido y debe de una vez por todas clarificarse. Lamentablemente, la violencia sigue en pleno apogeo. El caso de Puerto Gaitán se debe sencillamente a, podríamos decir, una reyerta donde un joven que no ha cumplido la mayor edad procedió acuchillando a Gerardo León, un indígena educador con amplia trayectoria como defensor de los intereses ciudadanos. Pero ¿no es que se le quiera dar a esto un viso político? Seguramente sí, pero la realidad es totalmente contraria, conforme la versión que nos suministra la propia alcaldía del municipio de Puerto Gaitán, donde se afirma, en primer lugar, que fue un acontecimiento por enfrentamiento entre una persona que no le gustó que León le bajara volumen a uno de los aparatos donde se estaba escuchando la música. Y además de ello, la comunidad a la que pertenece el indígena, pues se ha negado a cumplir los requerimientos que hace la justicia para proceder conforme la ley a cumplir la normatividad existente, y por esa situación se ha registrado un hecho que seguramente va a tener que ser resuelto por las autoridades con la diligencia del caso, pero también haciéndole un llamado a la comunidad indígena para que proceda con los parámetros determinados por la justicia y no como a cada cual le viene en gana. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. 7 de la mañana, 24 minutos en el Noticiero del Llano. Más información. Un excombatiente de las FARC fue asesinado en Cartagena del Chairá, informó la policía sobre el segundo de estos casos contra exguerrilleros que ocurre en los 3 primeros días de 2021. El comandante encargado de la policía de Caquetá, coronel Franklin Cruz, afirmó que Duván Arlet Galíndez Nadia, quien figura en el listado de personas reincorporadas de las extintas FARC, fue atacado por un hombre armado tras salir de un establecimiento público del barrio Antioquia en Cartagena del Chairá. Este caso se suma al denunciado por el representante a la Cámara Omar Restrepo, quien dijo que Yolanda Zavala se convirtió en la primera excombatiente de las FARC asesinada en 2021, un crimen perpetrado por desconocidos en Briceño, en Antioquia, en el que también murió la hermana de la exguerrillera. Con estos crímenes ya son 251 los antiguos miembros de la guerrilla asesinados desde cuando el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016. En julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, tomar medidas de protección para exmiembros de las FARC. La policía también informó del asesinato del docente Diego Betancur Higuera, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda Paloma, que hace parte de Yopal Casanare. Estaba desaparecido desde la mañana del 31. Él había quedado de recoger a unos amigos para ir a una finca, pero no cumplió la cita. Aproximadamente al mediodía, la familia empezó la búsqueda y lograron localizarlo el día primero cuando saltaron la tapia de la escuela y lo encontraron en la parte de afuera de donde él dormía, expresó el comandante de la policía de Casanare, coronel José Rafael Miranda. De otro lado, las autoridades informaron el asesinato de un profesor y un adolescente en un resguardo indígena del departamento del Meta. Se trata de Gerardo León, de 68 años de edad, y del adolescente Sneider Amaya León, de 16 años, situación que se habría presentado por actos de intolerancia y de ingesta de licor, detalló la institución en un comunicado. Colombia vio correr un río de sangre por las masacres que en 2020
recordaron las épocas más convulsas de la guerra, matanzas en las que cayeron principalmente en zonas rurales y alejadas de Colombia, civiles víctimas de las disputas que libran grupos criminales por el control de la tierra y economías ilegales como el narcotráfico. 7 de la mañana, 27 minutos en el Noticiero del Llano. Este es el Noticiero del Llano precisamente en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo, servicios internacionales de la Agencia Española EFE, página web www.notillano.com. 7:28 minutos, el número de casos de coronavirus en el mundo supera ya los 85 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que eleva a más de 1,8 el número de fallecidos conforme el cómputo que aparece en la página web de esa universidad independiente. El número total de infectados es de 85.122.080, con Estados Unidos a la cabeza con 20.636.663, seguido de India con 10.340.469, Brasil 7.733.746, Rusia 3.203.743 y Francia 2.712.975. En cuanto a Latinoamérica, en el 11º lugar de la lista aparece Colombia con 1.675.820 casos. 12º Argentina con 1.640.718. 13º México con 1.448.755. El número de decesos en todo el mundo alcanzó la cifra de 1.843.135, con Estados Unidos a la cabeza 351.580, Brasil 196.018, India 149.649, México 127.213 e Italia 75.332. 7 de la mañana, 29 minutos en el Noticiero del Llano. En los ojos del joven arde la llama, en los del veterano brilla la luz. En el Noticiero del Llano la experiencia no se improvisa. Más información. Ante el incremento de tasa de contagio por coronavirus con saldo de personas fallecidas, en Restrepo, la alcaldesa Marlene Mojica Garzón determinó endurecer las medidas restrictivas que van desde toque de queda entre 10 de la noche hasta las 5 de la mañana durante el mes de enero. Asimismo, aplicación de pico y cédula para salir a hacer diligencias, adquirir productos básicos de la canasta familiar y otros. Ante la falta de conciencia ciudadana por carros estacionados en vías públicas, también aplicará el pico y placa. El pico de la pandemia empieza a ascender y ante la insensibilidad de las personas sin tapaboca en la calle, como si nada ocurriera, obligan a la administración a decretar drásticas acciones previa autorización del Ministerio del Interior, concluyó Marlene Mojica. 7 de la mañana, 30 minutos. Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Ahora que sigue la tensión debido a la situación del famoso coronavirus, hemos buscado contacto con el doctor Eduardo Rosso, quien es médico de más la Cruz Roja Colombiana seccional, e indagarle este virus y cuál es su apreciación sobre el parámetro. Una cadena de ARN, muchas veces muy pequeña. Bueno, inconvenientes en el sonido a esta hora 7 de la mañana, 31 minutos. Fernando Martínez, jefe operativo de la Defensa Civil en el Meta, reportó 4 novedades en los primeros 3 días del mes de enero de este nuevo año 2021.
El viernes 1 de enero encontraron lamentablemente muerto a un hombre en aguas del río Meta, y en el río Guatiquía ladrones atracaron a una familia que se bañaba en el lugar. En otro sitio y sobre el peaje vial, en el perímetro urbano de Villavicencio, se presentó el volcamiento de un automóvil por supuestamente exceder la velocidad y terminó sobre la Alameda. Por último, el socorrista hizo saber que desde la madrugada unidades de la Defensa Civil acompañan las operaciones viales en los 4 accesos de la ciudad. Un menor de 2 años sufrió heridas leves en el cuello causadas por un bisturí con el que su padre biológico amenazó pretendiendo impedir que lo capturara la policía. Ocurrió en el barrio Las Delicias, luego de una acalorada discusión con la madre del pequeño y en el que al parecer habría violencia intrafamiliar. Los vecinos requirieron a la patrulla del cuadrante y el sujeto quiso oponerse al procedimiento policial, tomando a su propio hijo en sus brazos como rehén. Luego de varios minutos, los uniformados lograron persuadirlo y finalmente lo capturaron y fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno de la Unidad de Reacción Inmediata. 7:33 minutos a esta hora. La información la presenta Pastor Vesga. Buenos días. El que peca y reza, empata. Como colombianos, imposible sentirnos bien, siendo que anualmente, por ley, las pensiones y salarios mínimos se machetean por debajo de los aumentos de los congresistas, hecho que no es otra cosa que un asalto a los principios de justicia social e igualdad. Claro está que para variar sobran legisladores que desgarrándose las vestiduras y derramando lágrimas de cocodrilo arman el show porque dizque se sienten obligados a aceptar incrementos con los que supuestamente no están de acuerdo, pero como lo dicta la ley, a 2 manos los reciben. Por Dios, no sean payasos. Si no es posible cambiar la ley que rige para aumentar dichos sueldos, nada impide ampliar su radio de aplicación a sectores sociales como los asalariados y pensionados que tienen los mismos derechos a una remuneración justa. Entonces, no hay derecho a tanta barbaridad. Se lo dice el Curinche, que es el polígrafo del pueblo. 25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Noticias de la agencia española EFE a esta hora. La demócrata Nancy Pelosi resultó reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el desafío de revivir la economía y aprobar medidas para hacer frente a la pandemia, con una estrecha mayoría que no se había visto en esa Cámara en 20 años. Con 216 votos a favor y 208 en contra, Pelosi se aseguró suficientes votos para mantenerse en el puesto de presidenta de la Cámara de Representantes, para que él fue elegida en 2019 y que coloca a quien lo ocupa como tercero en la línea de sucesión presidencial por detrás del vicepresidente. Al menos 23 personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras el derrumbe del cobertizo de un crematorio durante un funeral en la ciudad de Muradnagar, estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Hasta ahora los cuerpos de rescate han hallado 23 cuerpos bajo los escombros y cerca de 40 personas han sido rescatadas, 15 de las cuales están recibiendo atención médica, dijo a la prensa el superintendente de policía Idar Graha, un equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta de Desastres. La policía y bomberos continúan removiendo escombros ante el temor de que algunas personas sigan atrapadas bajo los restos de la construcción. 23 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Párate Bueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. Manuel Velázquez, trabajador de la finca El Refugio, fue hallado sin vida en un caño en la vereda Puerto Colombia, en Villavicencio. Residentes en el sector dijeron a la policía que el jueves 31 de diciembre
tomó una moto prestada con la intención de ir hasta su residencia en Villavicencio. Ayer fue ubicado flotando en el agua porque al parecer se accidentó según hipótesis de las autoridades judiciales que practicaron el levantamiento. Se desconoce si sabía manejar bien el vehículo o si iba bajo efectos del alcohol. Colombia llegó a 1.675.820 contagios de coronavirus, con los 9.412 nuevos casos, y también se informó de 200 fallecimientos que elevaron a 43.965 el número de muertos por la COVID-19 según las cifras del Ministerio de Salud. Sobre los decesos de la jornada, de los cuales 183 corresponden a días anteriores, 47 ocurrieron en Bogotá, seguida de los departamentos de Antioquia, Tolima y Valle del Cauca, cada uno con 16, Bolívar con 13 y Norte de Santander con 12. El resto sucedieron en Atlántico y Cundinamarca, 10, Risaralda 9, Boyacá, Nariño y Santander 8. Huila y Magdalena 6, Meta y Quindío 4, Caldas y Casanare 2, Caquetá, Cesar y Baupés 1. En el país aún hay 85.039 casos activos, que corresponden al 5,07%, y 1.542.353 pacientes aparecen como recuperados, es decir, el 92,03% de las personas que han contraído la COVID-19. Las regiones con más infecciones son Bogotá, 2.959, Antioquia, 2.275, Valle del Cauca, 590, Risaralda, 478, Cundinamarca, 388, Atlántico, 353, Caldas, 322, Nariño, 319, Santander, 283 y Norte de Santander, 201. Con ello, las zonas con más contagios acumulados en Colombia son Bogotá, 480.219, Antioquia, 268.832, Valle del Cauca, 140.303, Atlántico, 95.345, Santander, 68.708 y Cundinamarca, 68.588. En Bogotá, la alcaldía señaló que la ocupación de la UCI para personas con COVID-19 está en 76,5%, con pacientes en 1.340 de las 1.752 camas habilitadas. Sin embargo, el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias, Fabián Rojas, manifestó su preocupación porque, según denuncia, hay unos 40 pacientes con ventiladores en múltiples instituciones de la ciudad que no están siendo llevadas a las camas que aparecen disponibles en las cifras oficiales. Ante esta situación, el secretario de Gobierno de la alcaldía, Luis Ernesto Gómez, se reunió con Rosas, con el presidente del Colegio de Médicos de Bogotá, Hernán Bayona, y la vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho. 20 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Europa, Asia, América y Oceanía están al tanto de cuanto ocurre en Villavicencio, el Meta y la Orinoquía colombiana. En la actualizada página web del Noticiero del Llano, www.notillano.com. 19 minutos para las 8. Una persona falleció y varias más resultaron heridas en un tiroteo que tuvo lugar en la iglesia metodista de Starkville, en la localidad de Winona, en Texas, según confirmó un comunicado del gobernador del estado. Nuestros corazones están con las víctimas y los familiares de los fallecidos o heridos en esta terrible tragedia, dijo el gobernador, quien informó además que el sospechoso ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad, a las que agradeció su trabajo. El movimiento islamista Hamas, que controla de facto la Franja de Gaza, anunció un acuerdo con el Partido Nacionalista Al-Fatah, que gobierna en Cisjordania, por el cual se habrían comprometido a convocar comicios en los próximos meses en los territorios palestinos donde no se celebran elecciones desde 2006. El movimiento Hamas
acordó celebrar elecciones legislativas presidenciales y para el Consejo Nacional Palestino, dijo su jefe político Ismail Haniyeh en un discurso televisado en el que detalló que los comicios se llevarán a cabo en los próximos 6 meses. 7 de la mañana, 42 minutos, en el noticiero del llano. Miel de abeja de excelente calidad. Se la garantiza el noticiero del llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. Este producto, la miel de abejas que distribuimos exclusivamente, es de Apinal, que garantiza su pureza. Pedidos al 314-298-6831. 7:43 minutos. Después de duros cuestionamientos en debates en la Asamblea por la situación jurídica de la tarjeta del abogado Víctor Manuel Bravo Rodríguez, sale de la Secretaría de Gobierno dentro de los cambios y rotaciones que hizo el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Lo reemplaza el abogado Carlos Humberto Osorio Monroy, quien ha sido diputado, exsecretario privado en la administración de Alan Jara y candidato a la Asamblea en las últimas elecciones de 2019. De la Secretaría de Salud sale el médico Jorge Ovidio Cruz Álvarez, quien estuvo los 4 años de la gobernadora Marcela Amaya y continuó por un año más en el actual mandato de Zuluaga. A esa dependencia llega el exalcalde de San Martín, Jonathan David Neira. En turismo sale Mónica Cristina Solano Piedrahita y llega a la dirección del instituto Luis Carlos Londoño, quien hasta el año pasado era el secretario de Desarrollo Institucional del Meta. En la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género sale Jenny Marledy Montaña Santos y llega Patricia Vaquero Torres, quien venía ejerciendo en calidad de asesora en la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres. En la gerencia de Minas sale Arnulfo Cruz Álvarez y llega José Albeiro Serna Restrepo, exalcalde de Cumaral y quien había laborado en la Secretaría Social en el gobierno de Marcela Amaya. Se presentan 2 relevos. La directora del Instituto de Cultura, Luz Mireya González Perdomo, pasa a la gerencia de la Lotería del Meta y Lilian Camila Arismendi Méndez sale de la Lotería y pasa al Instituto de Cultura. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Que no se puede? ¡Claro que se puede! No hay cosas imposibles, sino personas incapaces. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Doctor Eduardo Rosso, usted como presidente de la Cruz Roja Colombiana seccional del departamento del Meta y de los Llanos Orientales, ¿quiere indicarnos cuál sería la mejor forma para prevenir el coronavirus? Lo único es que mantener el organismo de la mejor manera posible, perfectamente nutrido, en las mejores condiciones ambientales, y seguramente la ivermectina y todos estos elementos, la morilla, ayudan a eso. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, no existe estudios grandes, serios, que indiquen que curan este tipo de enfermedades. Por eso yo digo, cuando me preguntan, mire, que la ivermectina, yo digo, bueno, si no les enseña, utilícela. Pero lo único que en realidad hay en la vacuna. Eso es lo único que nos permite prevenir la enfermedad, porque lo que va a hacer es prevenirla por ahora. ¿Y lo de la cárcel entonces fue un milagro? No, puede ser que ayuda no es que sea un milagro, ayuda a los organismos a que se optimicen para que pueda el mismo organismo con su sistema inmunológico, con su sistema defensivo, atacar el virus y expulsarlo del organismo. Es que nosotros tenemos nuestras propias fuerzas armadas, llamémoslo así, que es el sistema inmunológico, que son unos glóbulos blancos, los linfocitos T, los linfocitos B, tenemos además los megacariocitos, bueno, tenemos una cantidad de elementos celulares que son nuestras fuerzas armadas, y eso es lo que hay que hacer, ponerlas en las mejores condiciones posibles. Eduardo Rosso, el presidente de la Cruz Roja Colombiana, estuvo en el Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Buen día.
13 minutos para las 8 en el noticiero de Llano. Por hechos materia de investigación, Cristian Camilo Ortiz murió al ser arrollado por una camioneta de la policía en el municipio de Guamal. El rodante realizaba labores de patrullaje en la vereda La Paz, según versiones extraoficiales. El joven de 20 años alcanzó a ser trasladado al centro de salud de Guamal, donde se produjo su deceso. El confuso episodio es objeto de análisis y averiguaciones con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente. Bogotá confinará a partir de este martes a 2,5 millones de personas que viven en 3 zonas del norte y noroeste de la ciudad, donde los contagios de coronavirus son más altos debido al aumento de casos positivos y ocupación de unidades de cuidados intensivos. A partir de este martes a las 0 horas se inicia un ciclo de cuarentena estricta en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, que son exactamente las que tienen los más altos ritmos de contagio, afirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien precisó que la cuarentena culminará el 18 de enero. Igualmente, afirmó que en estas 3 zonas de la ciudad vive la mayoría de las personas que salieron de vacaciones para las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Estamos tomando las medidas de manera oportuna y temprana para salvar vidas, para garantizarles a todos los bogotanos el acceso a los servicios hospitalarios, expresó Gómez, quien está como alcalde encargado de la capital colombiana. En Bogotá, 480.219 personas se han contagiado de COVID-19 y ante el incremento de los casos en los últimos días, la ocupación de las UCIs para coronavirus está en el 77,6%, es decir, que hay pacientes en 1.359 de las 1.752 camas habilitadas. Detalló que con este nuevo confinamiento habrá restricción de la movilidad y prohibición total de actividades entre las 20 y las 5 y que cerrarán todos los comercios no esenciales. Están exentos los locales comerciales de abastecimiento, farmacias y los que venden artículos de primera necesidad. Tampoco se permitirá la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. Solo podrán salir de sus casas aquellos ciudadanos que presten servicios de salud pública y privados, quienes cuiden adultos mayores, menores de edad, personas independientes, enfermos o discapacitados y los que trabajan en el cuidado del orden público, la seguridad y la atención sanitaria, así como los que hacen parte de los servicios esenciales. 7 de la mañana, 50 minutos. En el noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. Don Alcides Antonio Jáuregui y el noticiero del Llano. Esperamos en este 2021 que todo quede despejado, claro, como está la mañana del día de hoy en la parte alta de la ciudad de Villavicencio. A todos mis compañeros de trabajo, que iniciamos un nuevo proceso de lo que son los momentos deportivos, desearle el mejor de los éxitos y antes que éxitos, la mejor salud para poder estar aquí al pie del cañón, como se decía anteriormente, al pie del micrófono y haciendo lo que más nos gusta, el periodismo y más aún el mío, el periodismo deportivo. Bueno, señor, hablar de deporte es hablar de las grandes expectativas que hay para el año 2021, expectativas de todo tipo. Por ejemplo, el caso de que pase la pandemia, que Villavicencio tenga la oportunidad de tener un muy buen equipo como es el equipo de Llaneros Fútbol Club. El próximo viernes va a ser presentado en sociedad, están haciendo las invitaciones de lo que va a ser el nuevo proyecto de una institución que se quiere consolidar y que esperamos que en esta oportunidad se haga, porque en otras veces nos han dicho lo mismo y no ha pasado absolutamente nada. Esperamos que en los nuevos directivos, el nuevo apoyo del gobierno departamental que está decidido, la expectativa con el estadio Manuel Calle Lombana que está en su construcción, la expectativa con algunos jugadores importantes que se han contratado,
pues eso al final del año se vea consolidado con un resultado que sería llegar a la categoría A, que es el sueño de todos nosotros, los que habitamos acá y los que nos gusta ver jugar al fútbol, y quienes hemos querido seguir, tener una identidad propia con un equipo propio de nuestra región. Ya hemos pasado por muchos, Alianza Llano, Cobizán, Deportivo Meta, Centauros, ahora Llanero Fútbol Club, y esperemos que en esta oportunidad se dé. Las diferentes ligas con los diferentes campeonatos, torneos nacionales, el caso de ciclismo que esperamos que se pueda realizar, por primera vez una válida nacional de la Copa Colombia de BMX, incluida Mariana Pajón. Esperamos concretar lo que es una válida de la MTB, revivir la clásica del departamento del Meta, traer otro evento de carácter nacional que podría ser el Tour femenino, las diferentes ligas que traigan también torneos, eventos. Eso también es turismo, el deporte es turismo, turismo deportivo. Hay que saber vender bien la idea, traer a la gente para venderle lo que es la ciudad de Villavicencio a todos. Expectativas a nivel nacional. Se está hablando que está en duda la Copa América, que se aplazó desde el año pasado, ahora se habla de la duda. Se está hablando también de lo que puede ser los Juegos Bolivarianos de la Juventud, los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud que se harían en Cali. Tendría posibilidades el departamento del Meta de tener algunos deportistas importantes que inician un nuevo proceso. A nivel del mundo, pues los diferentes torneos que se van a hacer, las Copas del Mundo, y la gran expectativa sobre lo que puede ser los Juegos Olímpicos de Japón 2021, que ya se aplazaron un año. Es el evento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos, y esperemos que se pueda hacer porque también hay dudas. Entonces, eso es parte de lo que queremos que este año se haga y se pueda finalmente realizar. Y esperar que los nuevos directivos, los nuevos gobernantes, pues finalmente apoyen. Ya hay una estampilla. Esperamos que tengan el apoyo para iniciar los procesos y buscar el rumbo hacia los Juegos Nacionales del 2023, que es como el objetivo de todos. Estaremos pendientes al frente del cañón. Para los amigos de la televisión que están en casa, hoy hay liga profesional de la Liga Española y hay algunos compromisos desde las 11 de la mañana. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. 5 minutos para las 8. En la vereda La Aurora, inspección Los Pozos, entre Meta y Caquetá, el ejército rescató un tractocamión placas SST 910 y a su conductor sano y salvo, luego que bajo presión por sujetos del grupo residual de las extintas FARC, lo condujeran a la zona, informó el coronel César Darío Montoya Delgado, comandante del Comando Específico del Caguán. El oficial relató que los subversivos le exigían 50 millones de pesos por extorsión al propietario del automotor y para presionarlo retuvieron al conductor y lo obligaron a llevar el carro hacia el sur del Meta, área rural de La Macarena. La amenaza era que si no pagaba, incineraban el vehículo y asesinarían a la persona que lo operaba. El operario había transportado una carga de sal desde La Guajira hasta San Vicente del Caguán. Luego del desembarque de la mercancía cayeron los sujetos y con armas lo obligaron a moverse, concluyó el coronel Montoya Delgado. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Managasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del